Muy buenas noches a todos. Dani, ¿cómo estás? Tú siempre acompañándolo a uno desde tantos años atrás. Muchas gracias por eso. A ustedes por su sintonía y también por acompañarme a mí. Pero bueno, entremos en materia, Vero. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos va a contar? Pero entonces mi historia me sucedió, yo crecí en ICBF, entonces tengo muchas historias que nos pasaron en las instituciones, porque pues a uno lo crean en lugares demasiado viejos. Entonces, yo pequeñita, cuando ingresé, tendría unos 14 años, afortunadamente grande, y estoy en una institución que se llama Amparo de Niñas. Queda por Normandía, queda por la 50, al lado pues para los que conocen, tal vez en Bogotá, queda al lado el que era antes del Colegio Militar Simón Bolívar, y al lado queda la Libre. Bueno, ahí entonces estábamos todas, éramos como 300 niñas, hasta ahí súper normal, dormíamos todos 80 niñas como en un espacio muy grande. En el día el colegio cumplía de ser un colegio normal para niñas, obviamente que pagaban una pensión con las niñas que estaban en el hogar. Hasta ahí uno dice, listo, y resulta que pues, lo raro viene que muchas veces a uno le daban muchas tareas y a nosotros no nos daban opción de seguir como estudiando en el día, sino teníamos que trasnochar en los baños de la misma institución. Me acuerdo mucho y se me empieza a cortar como la misma voz por la misma, pues por lo que me pasó, y pues no fue a mí solamente, fue a varias compañeras también. Pues lo que te digo, Dani, era una institución que era muy vieja, todavía sirve como colegio, está como desde no, como, sí, era muy vieja, como desde 1900, 1800, pero bueno, era muy vieja. El caso es que me disponía con mis compañeras a hacer tareas. Yo tenía demasiadas tareas y lastimosamente yo me quedé sola. Nosotras para poder como acompañarnos teníamos radios, por eso te digo que muchas gracias por acompañarnos, Dani. Definitivamente nos acompañaba siempre con las historias, los jueves te escuchábamos y definitivamente uno decía, bueno, en esa oportunidad yo le pedí a una compañera el radio prestado porque yo no tenía pilas. Para los que no, en el momento uno tenía que utilizar pilitas doble A para poder obviamente escuchar algo. Yo me quedé pues sola, de esos baños súper antiguos, como les he dicho, teníamos como 12 lavamanos muy antiguos de esos grandotes y de esas duchas que ni siquiera se les puede meter agua caliente porque de lo mismo viejas pues no dejan. Bueno, Ujú. uno se acostaba en el piso y empezaba a hacer tareas. Cuando de un momento a otro yo empecé a escuchar como pisadas en el techo. No había nadie, no podía existir absolutamente nadie más en el lugar, porque lo que te digo, esas horas ya eran de descansar y las monjas lo acuestan a uno muy temprano. Y no con eso, entonces, cuando yo empecé a escuchar las pisadas, yo dije, bueno, tú lo normalizas. Yo tengo que terminar las tareas y tú continúas y sigues haciendo tus tareas. Cuando de un momento a otro al lado del baño había un pasillo. Como buenas instituciones y casas y colegios muy antiguos, tienen pasillos por todo lado que tú puedes conectar con el otro lugar. En este caso, este conectaba con el teatro. El teatro tenía muchas historias. Esas historias eran que habían visto personas, que parecía que como que hacía muchos años atrás había pasado algo ahí. Bueno, hasta ahí, pues bueno. Cuando a mí de un momento a otro, y aquí viene la historia, y tal vez es algo sencilla, pero te da un pánico cuando te pasa que tú sales corriendo y coges tus cobijitas y dices, hasta mañana. Yo dejé todo tirado, mis cuadernos, los lapiceros, hasta el radio. Lo primero es que yo tenía pues la emisora, para los que tal vez recuerdan, uno tenía los 40 a un lado, o sea, de lo que era como la DIAN o no, El dial, sí, nosotros las teníamos emisoras. que, sí, entonces uno normalmente, pues obviamente de los 40 a rumba, que no llevaba mucho tiempo como en línea, era casi pasar toda la línea y tú tenías que obviamente utilizar tu dedito y pasar toda la línea para llegar allá. Pues resulta que yo no hice nada y el radio solito se cambió. Entonces yo quedé súper paniqueada y yo dije, Padre Celestial, por favor, que no me vaya a pasar nada. Y entonces ahí yo dije, voy a salir.
Y cuando antes de salir, había una puerta verde, que era la que conectaba con el teatro que decían que asustaba, y me empezaron a tocar. Hasta ahí viene la historia, porque yo no fui valiente, yo salí corriendo de una y dejé todo tirado, el radio amaneció ahí, al otro día yo era muy perezosa y siempre me levantaba entre las últimas. Ese día me tuve que levantar súper temprano corriendo por mis cuadernos porque el miedo me ganó y tuve que acostarme con una compañera porque no se podía el miedo. Entonces, mis mismas compañeras habían visto cositas, fantasmas, pero esa es mi experiencia, Dani. Pero yo le hago una Los preguntita, lugares, le hago una preguntita. ¿Por qué los lugares como conventos, colegios con monjas, por qué los lugares donde hay monjas o donde hay padres, los seminarios, conventos, todos estos lugares, o casas de hogar para niños que son cuidados por las monjitas, ¿por qué atraen tanta actividad paranormal? ¿Por qué cree usted en eso? pues Dani, yo siento que es que eso viene desde hace mucho tiempo atrás, tal vez quedan espíritus pegados al maltrato que tuvieron haber pasado con las mismas monjas y los sacerdotes. Tal vez estoy hablando de cosas que muchas personas me van a tachar, pero resulta que estamos hablando de que cuando yo crecí en las instituciones, a mí muchas veces sí me tiraban y me pegaban, las mismas monjitas. Obviamente no le voy a decir que te pegan como si tú fueras un... No, pero sí supuestamente te están corrigiendo. Pero si con uno le pasó, que yo te estoy hablando que esto me pasó cuando yo tendría, o sea, ¿en qué año? En el año 2008, tendría yo 13 años y me pasó, ¿qué le puede haber pasado a las personas que pasaron antes que yo cuando es una institución tan vieja? Y no con eso, pues yo sí siento que todo, o si no es el sufrimiento que queda ahí, el llanto, el encierro, el desespero que hay tal vez encerrado, o que los espíritus después con el tiempo, después de fallecer, tal vez regresan a recoger esos mismos pasos. No te puedo pues decir como algo, pero no me pasó solo en un lugar, sino pues le pasa a uno en varios lugares cuando son, yo estoy segura que es cuando son muy viejos. Perfecto. Vero, muchas gracias por la historia. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes y pues nada, qué gusto verlos por acá. Gracias, Dani, de verdad, por tu compañía siempre. No sabes lo que haces con las personas a veces. Muchas bendiciones. Bonito mensaje. Muchas gracias y muy agradecido. Sí, bueno, ya son muchos años yo sí acompañándolos en las noches, oyendo historias, contando. Pero bueno, ustedes también me acompañan a mí. Realmente también es mis gracias a ustedes, porque pues si no hubiera gente y nadie me escuchara, pues no podría hacer esto y también pasar mis noches junto a ustedes.